Primero es nomás para recordar dónde íbamos. Vamos a trabajar con el script. Bien, continuamos entonces. Recuerden que hasta ahorita hicimos ya una aplicación a datos reales de un modelo propio del área de riesgo. Nos quedamos por ahí con una distribución BUR. Ahí hicimos algunas cosas con ellos, particularmente calcular estas medidas de riesgo que todavía no definimos, pero que son relativamente fáciles de definir, que es el VAR y el TVAR, ¿no? No es cierto, nomás calculamos el VAR, ¿no? El TVAR no lo calculamos en nuestro ejemplo, podríamos calcularlo, ¿no? Estas medidas de riesgo pueden o no ser medidas de riesgo analíticas, ¿no? Es decir, ajustamos un modelo, puede que el VAR quede definido por una expresión, por una ecuación que dependa de los parámetros del modelo, o puede que no. O sea, no sabemos si se escribe de manera analítica o no se escribe de manera analítica, y el TVAR pasaría exactamente lo mismo. Curiosamente es chistoso porque el TVAR parece más complicado a la hora que lo definamos, y resulta que es más común que existe una expresión analítica del TVAR que del VAR, ¿no? Entonces, si no existe expresión analítica del VAR, ¿no? Entonces habrá que hacer algo. Habrá que buscar cómo encontrar ese VAR, ¿sí? De tal manera que tengamos claro que es nuestra mejor representación de esa medida de riesgo, y lo mismo ocurriría con el TVAR. Si hay una expresión analítica que evidentemente tendría que depender de los parámetros de nuestro modelo, pues qué bueno. Y si no, pues habrá que ver cómo diablos le hacemos de todas maneras para dar el TVAR. Y recuerden que un parte de lo que hicimos fue definir medidas de variabilidad, que son vitales. El estimador puntual nunca es una buena opción para tomar decisiones. Bueno, nunca es un exagerado, sí se hace, pero es una mejor opción para tomar decisiones, siempre es un intervalo de confianza. Entonces, en este caso, para la parte de valores extremos, pues tenemos una base de datos que acabo de compartir con ustedes y que eventualmente habría que ver si es factible modelar a través de alguno de los modelos, ¿no? Básicamente a través de la Pareto generalizada, y cómo vamos a definir estas cosas del umbral y cómo vamos a ver si el modelo ajusta o no ajusta y todas esas cosas que le compete a este rollo. Dejo de compartir el script porque vamos a trabajar esencialmente, el PDF porque vamos a trabajar esencialmente con el script. Bien. Yo ya corrí aquí las librerías y vamos a ver entonces la base de datos de la... Dijimos que esta era una base de datos real, es de la SOA, SOA creo internacional, creo que cubre, cuestiones de incendio, pero bueno, es una base de datos de una cobertura de un riesgo, ¿no? Y la vamos a poner en una variable que se llama montos, leemos, tiene extensión .txt, ¿no? Y cuando uno tiene extensión .txt, hay que poner cómo está separada la base. Aquí dice que está separado por comas, que es lo mismo que CSV, ¿no? Pero bueno, entonces traemos nuestros datos que se llaman montos. Y nuestra variable, nuestra base de datos montos, tiene muchas cosas, ¿no? Tiene variables que ni siquiera se especificaron, como B1. B1 claramente, pues se ve claramente que es el año, ¿no? Es 1991.
B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. B8, B7, B8, B9, ¿sí? B7, B8 y B9 claramente son variables categóricas, indicarán algo que no nos interesa saber. Y B10, pues B10 parece como si fuera una variable que indica 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, déjenme ver tantito a B10, a ver si es cierto. Sí es cierto que nomás cuenta así como me imagino yo. Entonces, no me interesa ver todas las variables, me interesa la que sean los montos de reclamación, ¿no? O sea, pues, si las otras representan algo o no, pues es su bronca. Sí, parece que B10 es simplemente el que indica el número del número de sucesivo de el sujeto. A ver si es cierto, le ponemos bolita. A ver si es cierto. Es una basecita de datos, ¿no? Dije que eran más de 75,000. Ahí está. Son 75,789 registros. Una brutalidad de información. Bien. Pues algún descriptivito, ¿no? Summary. Bueno, la variable de interés, jóvenes, aquí, la que representa los montos de reclamación es la variable 4. Esa es nuestra variable. Entonces está en la posición 1, 2, 3 y 4. Entonces decimos, summary, montos, posición 4. Y ahí está, ¿no? El mínimo son 25,000 unidades, las que sean, y vean el máximo, jóvenes. ¿Cuánto es este máximo? 4,518,420. ¿Qué tan grande es el máximo respecto al mínimo? Son 180, casi 181 veces más grande que el mínimo. Ojo, jóvenes, además del máximo, vean qué lejos está el tercer cuartil. 61,322 versus 4 millones y feria, quiere decir que seguramente hay, por lo menos el máximo es muy máximo. Si hay unos cercanos al máximo, quiere decir que hay varios valores en la cola derecha de esta distribución y aparentemente son valores bastante extremos. Entonces, graficamos. Voy a graficar mi variable original y voy a graficar el logaritmo de la variable solo con fines de exploración gráfica. Y ahorita van a ver por qué hacemos ese doble gráfica. ¿Por qué hacemos la doble gráfica? Porque cuando hacemos la gráfica de la densidad, nomás se ve como una línea para arriba. No se ve gran cosa. El logaritmo, pues más o menos suaviza más y hace más clara la gráfica. Seguramente algún día en su vida ustedes se van a pelear con un economista, ¿no? Los economistas afirman que si usted le aplica el logaritmo a una variable positiva, automáticamente la variable se convierte en una normal. Estos montos de reclamación claramente es una variable positiva. Jóvenes, ¿ustedes podrían decir que el logaritmo de esos montos es normal o no? No se ve. No se ve como una pues claramente no lo es, ¿no? Entonces, para los economistas que usualmente saben muy poca estadística, pero creen que saben mucho, este es un ejemplo claro de que esa cosa que les han taladrado durante muchos años en licenciatura, maestrías y doctorados no es cierto, ¿no? O sea, no porque yo le tome el logaritmo una variable positiva, en automático se va a convertir en una normal. ¿Eso quién demonios lo dijo? Bueno, pues así es, así lo manejan estos cuates. Bien,
Hago lo mismo entonces con el histograma para que vean que nomás, en el histograma estándar nomás sale una barrota. ¿Ven? Pero bueno, para una compañía de seguros jóvenes, lo que están ustedes viendo a la izquierda es una maravilla. Quiere decir que la mayoría de las reclamaciones, ¿sí?, tienen montos de reclamaciones pequeños. Insisto, para una compañía de seguros es una bendición, porque bueno, voy a pagar una frecuencia altísima de reclamaciones inicialmente, pero son montos bien pequeñitos, ¿no? Y sí, ya con el logaritmo y con aquí que no se ve prácticamente nada, diríamos que sí hay, sí, valores pelín cargados a la derecha, valores extremos, ¿sí? Estas dos gráficas no son elocuentes en ese sentido, entonces hay que hacer alguna otra gráfica que sí sea elocuente para ver que hay valores cargados a la derecha. Y esa gráfica va a ser boxplot, volvemos a graficar nuestra variable original. Y esto no lo tienen que hacer siempre, jóvenes, ¿eh? No van a decir, es que el profe dijo que sí. No, aquí lo hacemos por la distribución que está enormemente cargada a la izquierda. Si la distribución de manera natural, cuando pinten estas cosas en una base de datos real, no tiene estas broncas, pues no pelen, ¿no? O sea, no pasa nada. Y ahí está, ¿no? Estos son los que nos interesan y obsérvese, este es el de 5 millones y feria, aquí hay otro, pero hay varios en la cola de la distribución. Entonces, esta gráfica me dice a mí que sí, que tengo un montón de valores y que muy probablemente varios de ellos podrían ser considerados como valores extremos. Entonces, estos son montos de reclamaciones, ¿sí?, con una concentración fuerte en valores bajos, pero que tienen algunos valores que podríamos considerar como valores extremos. Entonces tiene todo el sentido del mundo intentar o plantearse la posibilidad de modelarlo a través de uno de nuestros modelos para valores extremos. Particularmente nosotros vamos a utilizar un modelo Pareto generalizado. Sesgo y kurtosis. El sesgo es una bestialidad. La kurtosis es más que una bestialidad, ¿no? Pues claramente, ¿qué dice? Dice, hay un enorme sesgo a la derecha porque la medida de sesgo es positiva, quiere decir que tienes una cola larga a la derecha y tienes un picote en algún lado brutal, monumental. Y ese picote ya lo vimos. Bien, pues ahí está, ¿no? Entonces, si hago lo mismo para el logaritmo, pues le callaremos la boca a los economistas porque el logaritmo de la variable tiene todavía un sesgo fuerte, una kurtosis también grande. Recuerden que aquí se le resta la kurtosis de la normal. La kurtosis del logaritmo de nuestros montos realmente es una kurtosis que anda cercana a 6. Bien, pues uno diría, bueno, maestro, recordemos que para implementar el método basado en la Pareto generalizada, necesito encontrar el mentado umbral, ¿sí? Es decir, ese punto donde la gráfica de la función media de excesos o de excesos de pérdida parece una línea recta con pendiente positiva. Entonces, veamos. La gráfica original. Se tarda, ¿eh? Recuerden que tiene que ir moviendo el umbral. Y para cada movimiento del umbral tiene que calcular la función esta de media de excesos. Entonces, no pidan mucho, se tarda un poquito. Ahí está trabajando. Y ahí está. Y uno ve esto y dice, oh mi Dios,
A ver, jóvenes, alguien dígame en dónde se ve de esta gráfica que están ustedes viendo una línea recta bien bonita con pendiente positiva. Por ejemplo, la primera parte de la curva parece línea recta, jóvenes. La parte cercana al cero. ¿Sí o no? No oigo nada, alguien mete ruido ahí. ¿Qué dicen? O díganme dónde les parece que esto se ve como línea recta con pendiente positiva. ¿Nunca? ¿En ningún lado? Obsérvese cómo la curva empieza a volverse loca, empieza a tener una variabilidad grande conforme el umbral crece. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues vamos perdiendo datos, jóvenes. Entonces, claramente era el problema que habíamos dicho de varianza y sesgo. Aquí se ve claramente, ¿no? Si yo empiezo a recorrer el umbral demasiado hacia la derecha, la variabilidad de las estimaciones empieza a ser muy grande. Aquí de la función de vida media residual, pero si estuviéramos calculando la variabilidad de alguno de los parámetros del modelo de Pareto generalizado, ocurrirían cosas similares, ¿no? La variabilidad empieza a ser grande, ¿por qué? Porque cada vez estamos haciendo estimaciones con menos parámetros hasta que se vuelve literalmente loca, ¿no? Pero bueno, ¿alguien le vio dónde eso parecía una línea recta o no? ¿Cero? Es complicado, joven. Exactamente. Uno dice, pues no sé, maestro, ¿no? No sé si eso parezca una línea recta en algún momento, ¿no? Bueno, entonces, yo digo que las líneas rectas potenciales están en 230,000, en 215 o en 220. Voy a hacer la misma gráfica y vamos a pintar las líneas, ¿de acuerdo? A ver si es cierto. Esa es mi opinión, que no necesariamente tiene que coincidir con la de ustedes. ¿Les gusta dónde puse yo las líneas rectas? ¿Cuál de esas creen que esos cortes cuál es donde realmente parece que inicia una línea recta? Échenle un lente. Opinen. Entre la segunda y la tercera línea, bueno, la roja y la morada. La rojita, y dirías que empieza ¿dónde? ¿En la rojita o en la azul? En la rojita. Claramente, ¿no? O sea, nótese que aquí esto no parece línea recta. Esto, aunque se ve recto, esto más bien parece una curvita. Luego hace esto. Y sí, aparentemente de aquí, en esta partecita, aparentemente tengo una línea recta bastante bien definida. El valor de rojito no parece ser el mejor, parece que es un poquito antes de ese valor rojito, ¿no? A ver, veamos. Quitemos ese valor rojito que estaba en 215 y pongámosle 210, que aparentemente es más creíble. Cada que yo truene la gráfica la tengo que volver a hacer, ni modo. Así trabaja R, ¿no? Entonces sí, miren, parece que sí, aquí parece como que iniciara y la línea recta se conserva durante este periodo y luego ya empieza a tener ya un comportamiento ya no necesariamente muy recto. Muy recto no quiere decir de rectitud de rollo eclesiástico, ¿eh? Bien, pues muy bien. Y esta de acá que pusimos aquí, ¿qué hicimos? No, dice que le podemos poner. Bueno, y aquí pusimos las mismas. Déjenme cambiarlo tantito a 210, se me hace que se ve mejor.
Aquí lo hicimos, creo, con intervalos de confianza para las líneas, que se ve un desastre, creo. A ver. Sí, esos son el intervalo de confianza, ¿no? Y volvemos a poner nuestras líneas atrás. Y decir, ojo, aquí se ve claramente este rollo de variabilidad, jóvenes. Vean los intervalos de confianza aquí abajo, son bien chiquitos, hay un montón de información, los errores estándar son chiquitos y los intervalos en consecuencia son bastante cortos. Sin embargo, cuando empezamos a mover el umbral hacia la derecha, ¿sí? Empezamos a trabajar con menos información, quiere decir que las estimaciones de lo que hagamos son más inciertas y las varianzas son más grandes. Insisto, hasta que llegamos a un exceso, ¿no? Que es, aquí ya estamos trabajando con los últimos puntos de nuestra base de datos, que aquí deben de ser como 4 o 5 y ya la gráfica se vuelve perfectamente. Dice, la pregunta que nos hacemos es si será más clara con el logaritmo, ¿no? Aquí la pendiente va a ser una pendiente negativa, jóvenes, porque la pendiente era menor que 1, ¿no? La pendiente es positiva, pero es pequeña. Recuerden, está trabajando, la base de datos es de más de 75,000 observaciones. Entonces, no es fácil que haga todas esas. Ahí está, entonces andaríamos por acá. Y aquí ya parece que se pierde esa linealidad, entonces estaríamos por aquí si tomamos de referencia el logaritmo, pero parece que con la base de datos original tenemos más o menos información, ¿no? 215,000 o 210,000. Confirmemos con otra gráfica. Esta es la misma, pero con otro paquetito. Esta está horrible, esta se ve feísima. Esta no me la creo. Bien. Entonces tenemos potencialmente distintos umbrales y el que nos gusta, y a mí y a esta chica que opinó, es el de 210,000, ¿no? Vamos a trabajar con ese. Una gráfica más. Bueno, estos no se los mandé, jóvenes. Discúlpenme, lo voy a ocupar ahorita y no. Déjenme mandárselos porque si no, a la hora que yo haga otras cosas, ustedes no van a poder hacer nada. Está en riesgo 2021. Aguántenme un segundo. Déjenme irme a nuestro sitio y se los mando. Aguántenme. Riesgo 2021 está ahora en escritorio riesgo 2021. Está 2021, 1 o 2021, espérenme. 2021 nomás dice, 2021 1 es el curso. Riesgo 2021. Esas son dos scripts de fuera, ¿no? Son el de Par Stability Plot y Pareto 2 GSB. Y además hasta están juntas, qué chido. Listo, jóvenes, están con ustedes estos dos que necesitamos. Bien. Esta gráfica de Par Stability Plot es la gráfica para ver este rollo, este concepto de sesgo y varianza. A mí no me gusta, me parece muy difícil de leer, pero bueno, vamos a ver qué hace. Entonces son las dos que acabo de mandar, las activamos y hacemos esta de Par Stability Plot. Igual, estos son valores de umbral, jóvenes. Igualito que arriba, ¿no? Vamos a empezar con un umbral de 1000 y vamos a terminar con un umbral de 500,000. Podríamos ir más allá, pero con estos son
suficientes. Obsérvese la gráfica que vamos a generar, si es que algún día se genera, ¿no? ¿Cómo que no? Es que no acabo de traer la de... es que no activé, aguántenme. Recuerden, jóvenes, así se llama en R a un script que ustedes han generado por fuera, se llama con... La función es source, es la fuente, le dan la trayectoria y le ponen el script que quieran, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ojo acá. Esto es similar a lo que acabamos de ver de cuando la varianza se iba abriendo, nada más que aquí estamos calculando los parámetros de potenciales de la Pareto generalizada. Aquí estamos calculando mu, o el parámetro de escala, y aquí estamos calculando, aquí estamos calculando sigma, el parámetro de escala, y aquí estamos calculando mu, el parámetro de forma. Entonces, teóricamente, nuestro umbral debería de ser el momento en el que la varianza de los estimadores se dispara. Pero aquí la varianza es muy poquita, aquí empieza a crecer, pero un momento donde se dispara, pues la neta es que a mí no me queda claro, ¿no? Podría ser por aquí, no lo sé. Se me hace muy difícil de leer, ¿no? Por lo menos en estos datos. Y lo mismo pasaría acá. Aquí aparentemente tengo varianza chiquita y pues de repente la varianza empieza a crecer. Pero ¿dónde se disparó así dramáticamente? Pues neta, no lo sé, porque va como subiendo pues, de manera más o menos paulatina. Recuerden, obviamente esta varianza va a ir creciendo porque, por la misma razón que explicábamos antes, de que cada que recorremos el umbral a la derecha, vamos perdiendo datos. ¿De acuerdo? Vamos perdiendo información, es decir, en este caso los estimadores de la Pareto se están estimando cada vez con menor cantidad de datos, lo cual implica que la varianza de ellos va creciendo. A mí esta gráfica, salvo la opinión de ustedes, no me parece nada precisa. Probablemente en otro tipo de datos esta gráfica sea maravillosa. Aquí, a mí, no me ilustra en términos de dónde proponer el umbral. Y como con la otra habíamos visto que una propuesta de 2100 no parecía descabellada, entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a estimar nuestro modelo Pareto generalizado, ¿sí? Para nuestros datos originales, sin transformaciones de nada, y nuestro umbral va a ser 210,000, ¿no? Entonces la guardamos. Este feed de acá, pues no sé para qué lo puse, pero ya lo puse. Entonces, ahí está, el Generalize Pareto Distribution, GPD. Nuestra variable a la cual queremos hacer esa estimación, ese ajuste, es nuestra variable de montos, el umbral, donde creemos que la Pareto ya va a ajustar más o menos bien a nuestra información, es un umbral de 210,000 y hacemos nuestro ajuste. Ojo a lo que dice aquí, jóvenes, ¿ya ven? Dice, tengo una bolita que está dando vueltas y tengo una selección. Y dice que la selección 1, que es la selección gráfica, es excesos de la distribución. La selección 2 es la cola de la distribución subyacente. La selección 3 es una gráfica de residuos, que como son residuos crudos, es difícil. Si fueran estandarizados tendríamos más opción. Y tenemos una QQ-plot de los residuos. Pero para que se opere, tengo que dar 1, 2, 3 o 4. Entonces me pongo aquí, le doy 1 y le doy Enter. ¡Oh! ¿Qué dicen ustedes del ajuste, jóvenes? ¿Cómo se ve ese ajuste? Esta es
la cola de la distribución, nótese que aquí empieza desde donde definimos el umbral. 2 a la 2 por, no, sí, 2 por E a la 5 son 200,000. Estamos recorridos un poquito para acá, entonces estamos en 200,000. ¿Cómo se ve el ajuste de la cola de nuestra distribución en la función de distribución, jóvenes? ¿Qué dirían? ¿Esa Pareto sí ajusta por lo menos la cola de los datos? Yo digo que sí. Yo digo que es maravilloso el ajuste, ¿no? O sea, realmente es un ajuste muy, muy, muy bueno. Veamos la 2. Una cola todavía, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Pero ahora con la, con la QQ, no, igual con la ppplot o quién sabe, no, en escala logarítmica es lo mismo. Nótese que tengo 2, que son los 2 más grandotes, cuyo ajuste es más o menos no tan bueno, pero en general se supone que también hay un buen ajuste. Vienen los residuos, que insisto, jóvenes, si no son residuos estandarizados, y ahí no dice que lo sean, tengo broncas porque la escala puede ser la que ustedes quieran. Esos son los residuos. ¿Sí? Estos de aquí arriba deben de ser esos 2 que vimos, ¿no? Y aquí están estos, ¿no? A mí esta gráfica, insisto, si no son residuos estandarizados, no me dice gran cosa. Pueden tener valores totalmente arbitrarios. Y por último, me falta mostrar la QQplot, que es la 4. ¿Qué dicen ustedes? ¿Buen ajuste o no buen ajuste? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Parece que sí. Para salirme de aquí, abro la puerta aquí de mi estudio y me salgo, ¿no? Como lo que van a sacar ustedes en este curso, ¿no? 0. Bien, ya. Entonces, estas cuestiones gráficas, jóvenes, lo que nos dicen a nosotros es que parece ser que el modelo ajusta bien. Parece ser. Ninguna de estas cosas es una prueba formal de que el modelo ajuste bien. Veamos qué tenemos, qué cosas se desplegaron en nuestro modelo. Aquí lo posemos, lo vamos a poner como fit, que es lo mismo. Fit y gpd.fit es lo mismo. Entonces, que nos dé qué cosas tiene en fit, ¿no? Y tiene un montón, estos son los residuos seguramente, no sé qué dijeron. Nuestros datos. Entonces, el número de datos con los que trabajamos son los datos originales, que son 75,769. Estos datos son los que están por encima del umbral. ¿Sí? No son todos, porque si no, no los alcanzaría a desplegar tan fácilmente. Aquí lo que tenemos es que esos datos son un poquito arriba de 1808. Entonces, aquí me da la información, Jorge. Me dice, el umbral que tú me declaraste es 210,000, ¿no? ¿Sí? La probabilidad de valores por encima de ese umbral, es decir, menores que ese umbral, es el 97 casi el 96% de los datos. Afortunadamente, como tenemos un montón de datos, ¿sí? Aunque eso parece muy, muy alto, afortunadamente todavía en la cola de la distribución tenemos casi 0,96 por el valor. Tenemos, ¿cómo? No, el complemento de ese baboso. Estos son 72,000 son los datos que no entran en nuestro estudio, porque son previo a la cola de la distribución. Los que sí entran son el complemento de esos, que son 3,031, que son bastantes datos, o un poquito. No, ¿por qué no me da a mí? ¿Por qué no me da aquí? Porque aquí dice que el número de datos que exceden es solamente 1820. ¿Por qué?
Pues no tendríamos ahí, no, burro, es que no es el 96, pues, es casi, bueno, le ponemos para no ganarle. Sí, está mal, maestro, ¿qué estás haciendo? Aquí, ponlo aquí. Ahora sí, esos son los que sí entran en el estudio, ¿no? 1819, que es 1820, que ahí está. Los que no entran en el estudio, pues son esos, ¿no? Ojo, jóvenes, aquí teníamos un montón de información y aunque el umbral deja un porcentaje altísimo de datos fuera de nuestro estudio, afortunadamente con la cantidad de datos resulta que en la cola de esa distribución todavía tenemos 1819 datos que nos da muchísimo para chambear. En otro tipo de estudios donde yo no tenga tanta información, la elección del umbral puede ser catastrófica en términos de la cantidad de datos que tenemos posterior a ese umbral. Eso es algo que eventualmente tendrán ustedes que juzgar. Bueno, la pregunta que nos hacemos, bueno, déjenme ver qué más tiene nuestro despliegue. Entonces ahí está el umbral, la proporción de datos por debajo del umbral, el número de datos que exceden a ese umbral, el método que utilizamos para hacer la estimación, que es máxima verosimilitud, el parámetro tripita, ¿sí? Que de nuestro Pareto generalizada, que es 0.031, ya sabemos que es un parámetro que está entre 0 y 1, y el beta, que dijimos que es un parámetro que tiene que ver con variabilidad. Como tenemos un valor extremo bastante extremo, este parámetro debe ser un parámetro muy grande, ¿no? Si yo recorro los 4 lugares a la derecha, este es un parámetro del estilo 96.112. Es decir, es un parametrote. ¿De acuerdo? El error estándar de G, y aquí el beta no tuvo error estándar. ¿Por qué? No tengo ni idea. La matriz de varianza-covarianza de mis datos, ya está. ¿Hubo convergencia? Sí hubo convergencia, ya. Entonces, este es nuestro modelo. La pregunta en este momento es, ¿este modelo ajusta a todos los datos de la distribución o nada más ajusta a los datos en la cola? Es decir, la cola de la distribución que hemos caracterizado, o que creemos que hemos caracterizado, a través de este modelo, ¿es suficiente para ajustar todos los datos? ¿Qué hacemos? Pues hacemos una prueba formal de bondad de ajuste con Mogollon-Smirnov. En este caso, para todos los datos, es un modelo Pareto generalizado. El parámetro de forma es el parámetro de forma de nuestro modelo estimado. El parámetro de escala es el parámetro de escala de nuestro modelo estimado. ¿Qué dice Kolmogorov-Smirnov, jóvenes? ¿El modelo ajusta bien a todos los datos, sí o no? ¿Por qué? No, pareciera que no. ¿Por qué? Porque el p-value y abajo. El p-value es prácticamente cero. Este es el cero de R, ¿no? ¿Qué dice aquí, jóvenes? ¿Qué nos dice esa advertencia? O sea, el modelo, la prueba funcionó, pero ¿qué dice esa advertencia? ¿Qué dice? Pues que nuestros datos tienen
valores repetidos y que la Kolmogorov no trabaja bien con valores repetidos, y lo que dice es que probablemente, o sea, aquí lo que implica es que probablemente ese p-value que estamos calculando no sea el más adecuado, pero para el nivel de ese p-value, pues me vale gorro si es un poquitito más chiquito o un poquitito más grande, es esencialmente cero. Entonces, ¿qué concluimos? ¿La Pareto ajusta todos los datos o no los ajusta? La respuesta es no. Nos preguntamos, ¿esa Pareto que hemos ajustado ajusta solamente a la cola de la distribución? ¿Aló? ¿Qué concluimos? ¿Qué concluimos, jóvenes? Según eso, que no. Y entonces uno dice, a ver, maestro, pues si yo vi las grafiquitas, ¿no? Las grafiquitas se veían muy bien. ¿Por qué demonios aquí concluyo que no? Y además, el valor de D es muchísimo más alto que este, ¿no? Recuerden que aquí tengo los dos datos extremos. Recuerden que Kolmogorov-Smirnov trabaja con el supremo de las diferencias. Y esas dos que están en el extremo súper derecho son y deben de ser las diferencias más grandes. Entonces, en este caso, aquí es esa misma diferencia, pero como el tamaño de muestra aquí es mucho más grande y la Kolmogorov depende del tamaño de muestra, entonces el valor de D es más pequeño. Aquí, como ya tengo menos datos y sigue siendo la diferencia máxima, la diferencia igualita a la de acá, porque acá están todos los datos, que evidentemente estos están acá, aquí la diferencia sigue siendo exactamente la misma de acá, pero el tamaño de muestra ya es más chico. Entonces el estadístico de prueba se ve mucho más grande. En ambos casos, pese a lo que ustedes acaban de ver en la parte gráfica, en ambos casos, esto dice que nelazo, que no hay ajuste. Uno dice, en francés dice merde, ¿no? Y luego entonces, pues vamos a ver si la Anderson-Darling hace algo distinto, ¿no? La Anderson-Darling para todos los datos dice que para todo fin práctico la suma de las diferencias es infinita, estamos perdidos. Y la Anderson-Darling para la cola, no. ¿No? Ah, no, esta es la Kolmogorov-Smirnov de arriba. ¿Y para qué repetí yo? La Kolmogorov-Smirnov, bueno, con otra prueba, ¿no? Vamos a hacerla. Me debería de dar exactamente lo mismo que antes. Y dice que la diferencia es 1, está todavía más extrema. No sé entonces qué haga una y qué haga otra, ya me sacaron de onda. Para los montos mayores a 210,000, la Anderson-Darling debería de ser un poquito más chiquita, ¿no? No, pues dice que para todo fin práctico sigue siendo infinito. Y la Pareto con otra función para la cola. Seguimos estando perdidos, ¿no? O sea, e insisto, jóvenes, uno diría, bueno, pues si yo vi las gráficas de ajuste, carnal, ¿cómo me dices que tan contundentemente no es cierto? Recuerden que lo que acabamos de decir ahorita es que, por ejemplo, esas pruebas de bondad de ajuste, muchas de ellas son o tienen influencia del tamaño de muestra, ¿no? Pese, ya sea con la base total, tengo una brutalidad. Y con la base recortada, aquellos datos que sobrepasan el umbral, de todas maneras, jóvenes, tenemos mucha información, ¿no? O sea, algo así como casi 2,000 datos es una muestra
bastante grande, y si las estadísticas Kolmogorov y Anderson-Darling de alguna manera, Anderson-Darling se supone que no, pero la Kolmogorov sí depende del tamaño de muestra, entonces de todas maneras este resultado tiene sentido. Entonces vamos a seguir haciendo cosas porque no creemos que estemos tan mal en el modelo de ajuste. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra de nuestros datos y vamos a hacer con ella el modelo. Toma una muestra de 10,000. Para los 75, más de 75,000 que tengo, pues es bastante razonable esta muestra. Ahí está. Recuerden que para tomar una muestra en R utilizamos sample, nuestra base de datos, y le decimos de qué tamaño es la muestra. Entonces, la longitud de sample.dat debe de ser 10,000, que es los que tomamos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es el efecto de estos, jóvenes? Intentar quitarse el efecto de un tamañote de muestra. Ajustamos. ¿Sí? A ver. Ajustemos. Otra vez tuvimos broncas a la hora de calcular una varianza. Veamos 1. Pues claramente debo tener menos datos. No tengo como unos 260. Está bien, es una submuestra, ¿no? N es 10,000. El número de nuestro umbral sigue siendo el mismo. Tengo una proporción muy similar a la que tenía con todos los datos, ¿no? Que no entraron. 262 datos es bastante información para hacer el modelo. El método sigue siendo máxima verosimilitud. Nuestra G bajó bastante porque era 0.300 antes y ahora es como poquito, 0.317, y ahora bajó como un 14%. Nuestra beta es un poco más grande porque era E a la 4 y ahora es E a la 5, y ya está, ¿no? Ya está. Este modelo sigue ajustando. Veamos otra vez esta. 1, 2, pues más o menos bien. El 2. Pues bien, más o menos. El 3. Los residuos, vuelvo a insistir que pues, son inciertos, no son estandarizados. El 4. Parece que sigue teniendo relativamente las mismas condiciones de nuestro modelo grande. La pregunta es, ¿y ahora sí hay ajuste o no? Para todos los datos. NEL. Solo para los que exceden el umbral. NEL. La Anderson-Darling. La Pareto, la Kolmogorov con otra librería. ¿Qué hay que hacer, jóvenes? Pues darse un tiro, ¿no? No tiren, no. Vamos a ver todavía un último proceso de bondad de ajuste y vamos a ver cómo nos va con estas funciones GPD Anderson-Darling, GPD Kolmogorov-Smirnov, que lo que van a hacer es calcular bondad de ajuste a través de métodos de simulación o métodos Bootstrap. Bien, jóvenes, continuamos, terminamos este ejemplo el próximo viernes, ¿sí? Y una vez terminado, vamos a empezar ya el rollo de definir
formalmente las medidas de riesgo para tener ya como una primera visión de cuál sería nuestra decisión o nuestra información que le aportaríamos a alguien que utilice o que nos contrate para hacer este tipo de cosas, ¿no? Jóvenes, los veo el próximo viernes. Mil gracias por su atención. No se vayan pesimistas. Vamos a lograr ajuste verdad de Dios. Nos veo